Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un conjunto de textos que, la verdad, abordan un problema fundamental del derecho y, y de la política. Sí, todos conocemos la escena. Un país firma un gran tratado de derechos humanos, hay fotos, apretones de manos, y luego en la práctica parece que no cambia nada. Claro, es la eterna tensión, ¿no? Entre lo que se promete fuera y lo que de verdad pasa dentro. Exacto. Las leyes nacionales siguen su curso y esas promesas internacionales pues se quedan en una estantería cogiendo polvo. Y justo para romper esa dinámica, los documentos que hemos analizado se centran en un concepto jurídico que, aunque suene un poco técnico, es una auténtica bomba expansiva. A ver, Hablamos del llamado bloque de constitucionalidad. bloque de constitucionalidad. Vale. El nombre puede sonar intimidante, pero esconde una idea de fondo muy directa, que va a ser nuestra guía hoy. Ujú. ¿Cómo conseguimos que esas promesas hechas en el escenario mundial tengan consecuencias reales vinculantes en casa? ¿Cómo se pasa de la buena intención al derecho aplicable en un tribunal? Esa es la misión. Vamos a desgranar este mecanismo no solo para entender qué es, sino para ver de dónde saca su fuerza, qué poderes tiene, Claro. para anular o reinterpretar leyes y cómo transforma por completo el trabajo de un juez. Y para que no se quede todo en teoría, nos apoyaremos en el caso de Colombia, que los textos lo destacan mucho. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Si la constitución de un país es, digamos, el manual de instrucciones de cómo funciona el Estado, ¿qué es exactamente este bloque de constitucionalidad? Me gusta esa analogía del manual. Pues mira, siguiendo con ella, piensa en el bloque como una actualización de software. Ah, vale. E instalas una serie de parches de seguridad, de directrices éticas. Que serían los tratados. Exacto, los tratados y estándares internacionales. Y se fusionan con el sistema operativo. A partir de ahí ya no puedes hacer funcionar la máquina ignorando esas actualizaciones. O sea que no es un simple anexo, no es un capítulo más. Es algo que se integra en el núcleo del sistema y lo modifica desde dentro. Los textos insisten mucho en eso, en que no es un adorno dogmático, para nada. Su función es totalmente estructural. De hecho, cumple 3 misiones en cadena. La primera es obvia: integrar. Vale. Trae esas normas internacionales al derecho de casa. Pero eso por sí solo no es suficiente. No, claro. Si una ley local cualquiera pudiera contradecir un tratado de derechos humanos, pues no serviría de nada. Por eso la segunda función es jerarquizar. Colocarlo por encima. Justo, coloca esas normas por encima de las leyes ordinarias, al mismo nivel de la Constitución. Y supongo que ahí viene el golpe de gracia. Ahí viene. La tercera función, que es la más potente, es la de control. Ese conjunto de normas, la Constitución más los tratados, se convierte en la única vara de medir para todo lo que hace el Estado. Todo. Cualquier ley, cualquier decreto, cualquier sentencia tiene que pasar ese doble filtro. Uno de los análisis usa una frase muy gráfica. Dice que esto cierra la puerta a la legalidad autorreferencial. Espera, legalidad autorreferencial. Eso significa que el Estado ya no puede justificar una ley diciendo simplemente es legal porque lo decimos nosotros y está en nuestro boletín oficial. Exactamente, se acabó el ser juez y parte. Ahora tiene que rendir cuentas ante un estándar superior que él mismo aceptó, pero que ya no controla por completo. Me pregunto entonces qué reglas tiene que aceptar. Si no son solo las suyas, ¿de dónde viene todo ese material que de repente pasa a formar parte de la ley suprema? ¿Es solo una lista de tratados? Esa es la pregunta del millón, porque el abanico es más amplio de lo que parece. Hay 3 fuentes principales. A ver, La primera es la más intuitiva, los tratados internacionales de derechos humanos que un país ha firmado y ratificado. La Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, vamos, los sospechosos habituales. vale, eso tiene sentido. Un país se compromete voluntariamente. Pero has dicho que había más fuentes. Y aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante. La segunda fuente es la jurisprudencia de los tribunales internacionales que interpretan esos tratados. Ujú. Por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un momento, ¿y eso qué significa en la práctica? ¿Que un juez no sé, de un pueblo pequeño tiene que estar al día de lo que se decide en San José de Costa Rica o en Estrasburgo? Pues en cierto modo sí. Y las consecuencias son muy directas. Los textos ponen el ejemplo de Colombia, que es un caso de estudio. Sí. Una decisión de la Corte Interamericana sobre los derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo,
puede obligar a un tribunal colombiano a reinterpretar o incluso a inaplicar una ley nacional de minería. Ya no es una recomendación, es vinculante. O sea que lo que dice un tribunal internacional te dice lo que significa de verdad esa frase del tratado que firmaste hace 20 años. Justo. Los textos lo llaman la interpretación auténtica de las obligaciones que el Estado ya había asumido. Te explica el alcance real. Vale. Tenemos tratados y jurisprudencia que los interpreta. Pero has mencionado una tercera fuente, y por tu tono me da que es la más controvertida. Las normas de ius cogens. Suena muy imponente. Lo es, porque esta fuente rompe con la idea del consentimiento. Las normas de ius cogens son las reglas imperativas, fundamentales, del derecho internacional que ningún Estado puede contravenir. Aunque no haya firmado nada. Independientemente de si ha firmado un tratado o no. Son los cimientos éticos de la comunidad internacional. Me estás diciendo que hay reglas que se aplican a un país aunque no las haya aceptado explícitamente. Exactamente. Y esa es la idea más rompedora de todas. Se integran por encima del consentimiento. Piensa en la prohibición del genocidio, de la esclavitud, de la tortura. Claro, son líneas rojas universales. Eso es. Ningún país puede legislar diciendo, bueno, como no hemos firmado el tratado contra la tortura, aquí vamos a permitirla en ciertos casos. No, son límites infranqueables para todos. Uno de los apuntes lo dice de forma muy directa. Aquí no hay cláusula de escape. Entendido. El sistema se blinda con estas normas. Ahora bien, ya tenemos el bloque montado con estas tres fuentes. ¿Qué pasa en el día a día? ¿Cómo se activa? Si yo soy un ciudadano y creo que una nueva ley de seguridad viola mis derechos, ¿en qué me ayuda todo esto? Te ayuda de forma radical. El principal efecto es que este bloque se convierte en lo que se llama un parámetro de control normativo. ¿Vale? Cuando esa nueva ley de seguridad se aprueba, ya no solo se la compara con la Constitución de tu país, se la pone al lado de la Convención Americana, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y si choca, Si es incompatible. se activan varias respuestas. ¿Cómo cuáles? La primera, la más suave, es intentar una interpretación conforme. O sea, el juez intenta leer esa ley de la manera que mejor encaje con los estándares internacionales. Buscando la compatibilidad. Eso es. Si eso no es posible porque la contradicción es flagrante, el juez puede inaplicar la norma para ese caso concreto que está juzgando. Y en el escenario más drástico, un tribunal constitucional puede directamente expulsarla del ordenamiento jurídico, anularla por completo. Esto cambia por completo las reglas de juego en un tribunal. Totalmente. Y eso nos lleva al segundo gran efecto, la aplicación directa. Los jueces y toda la administración están obligados a usar estas normas internacionales directamente para resolver casos. Ya no son inspiración, ya no son un simple elemento de inspiración o un argumento secundario. Como dice uno de los textos, el derecho internacional deja de ser argumento y se vuelve norma decisoria. Increíble. Un abogado puede basar todo su caso en la violación de un artículo de un tratado internacional y el juez tiene la obligación de responder a eso. Esto nos lleva de cabeza al papel de los jueces, porque parece que se les está entregando un poder y una responsabilidad enormes. Se habla del juez nacional como juez convencional. Es una transformación total de su figura. Lo es quizá el cambio más profundo. El juez tradicional estaba entrenado para mirar solo hacia adentro, la ley nacional, el Código Civil, el penal, su propio sistema. Exacto. Con el bloque de constitucionalidad se le obliga a levantar la vista y mirar también hacia afuera, hacia los estándares internacionales. Se convierte en el primer guardián de esos tratados a nivel local. Pero esto inevitablemente crea tensiones. Los textos las mencionan y la crítica más clásica es la democrática. No estamos diciendo que un juez no elegido puede tumbar una ley aprobada por un parlamento que representa la voluntad popular. Es el gran debate, sin duda, y es un argumento con mucho peso. Claro, sin embargo, la respuesta jurídica que se ofrece en los análisis es muy contundente. Una de las frases clave es: la democracia sin derechos no es democracia constitucional. Ahí es nada. La idea de fondo no es anular la soberanía o la voluntad popular, sino canalizarla. Es un recordatorio de que la propia democracia, para ser legítima, debe operar dentro de ciertos límites. Los derechos fundamentales. Exacto.
Y esos límites son, en gran medida, los que el propio Estado se comprometió a respetar al firmar esos tratados. Visto así, no es un poder externo que se impone, sino un autocontrol que el propio Estado democrático decidió asumir. Lógica. El bloque asegura que las mayorías de hoy no puedan arrasar con los derechos de las minorías o los individuos, derechos que se consideran universales y que el país ya reconoció como propios. Entiendo. ¿Y qué hay del otro gran argumento en contra? El de la seguridad jurídica. Hay quien podría decir que si un juez puede empezar a aplicar jurisprudencia de tribunales internacionales, esto crea un caos, una incertidumbre terrible. Es curioso porque la perspectiva que se defiende aquí es justo la contraria. La idea es que, lejos de crear incertidumbre, el bloque fija estándares mucho más claros y homogéneos para todos los poderes del Estado. Reduce la arbitrariedad. ¿En serio? Sí. La verdadera inseguridad jurídica, según se argumenta, surge cuando cada poder interpreta los derechos a su antojo, creando un mosaico de decisiones contradictorias. El estándar internacional funciona como un diapasón que ayuda a afinar toda la orquesta. Lo cual me lleva de nuevo a Colombia. Los textos insisten en que allí este mecanismo no es una teoría para congresos de derecho. No, es una realidad cotidiana. ¿Cómo ha calado tan hondo? Según se indica, la clave en Colombia ha sido el papel proactivo y constante de su Corte Constitucional. Desde muy temprano, la Corte asumió que los tratados de derechos humanos no eran derecho extranjero, sino parte integral de la Constitución. ¿No esperó? No esperó a que el legislador se lo dijera. Lo aplicó de forma sistemática para proteger derechos en casos de desplazamiento forzado, derechos de las víctimas del conflicto armado, libertad de expresión. O sea, que ha utilizado el bloque como una herramienta fundamental para abordar los problemas más graves del país. Exacto. Se convirtió en el motor para modernizar y humanizar el derecho interno. Allí, el bloque habilita lo que se llama el control de convencionalidad de forma muy extendida, obligando a todos. A todos los jueces. A todos los jueces y a toda la administración a garantizar que sus actos sean coherentes con la Convención Americana. Por eso la conclusión en los textos es tan clara. En Colombia, el DIC no es externo, es derecho constitucional vivo. Bien, si unimos todas las piezas del puzzle, el dibujo que aparece es muy potente. Empezamos con el problema de los tratados como papel mojado y hemos llegado a un mecanismo que los inyecta en la médula del sistema legal. Es un motor de cambio, sí. Y al obligar a todos los poderes públicos a medirse con esa vara externa y objetiva, se produce el efecto que describíamos al principio. Y ahora es el momento perfecto para recuperar esa frase tan poderosa de los documentos. Ah, sí. Ahora cobra todo su sentido. La frase decía: cuando el derecho internacional de los derechos humanos entra en la Constitución, el poder deja de mirarse al espejo y empieza a rendir cuentas. Exacto. Entiendo perfectamente a qué se refiere. Ya no vale la autocomplacencia. Esa es la conclusión ejecutiva. El bloque traduce los compromisos internacionales en protección real y efectiva para la gente. Es un cambio de paradigma. Sin embargo, y esto es crucial, los análisis también dejan una advertencia muy seria sobre la mesa. Cierto, porque tener el mecanismo no garantiza que funcione siempre bien. Exacto. El mayor riesgo no es la existencia del bloque, sino lo que los textos llaman su aplicación selectiva o retónica. Es decir, usarlo cuando conviene políticamente e ignorarlo cuando resulta incómodo. Justo. Y aquí hay otra frase que es durísima, pero muy certera. Integrar sin aplicar es constitucionalizar la simulación. Constitucionalizar la simulación. Es tremendo. Es como construir un coche de bomberos increíblemente avanzado y luego dejarlo aparcado en el garaje sin gasolina mientras el edificio de enfrente está en llamas. Requiere una voluntad real de usarlo. Requiere jueces valientes, una abogacía formada y una administración pública alineada. Claro. De lo contrario, se convierte en la coartada perfecta. Sí, claro que respetamos los derechos humanos, si están en nuestra Constitución, mientras en la práctica se siguen violando. Y esto nos deja en un punto final muy interesante, una reflexión que se deriva de todo lo que hemos hablado. Así es. Si hemos establecido que este mecanismo convierte a los jueces nacionales en los primeros garantes, en los guardianes locales del derecho internacional, ¿qué ocurre cuando el clima político, la opinión pública o incluso el gobierno de un país empujan con muchísima fuerza en una dirección contraria a esos estándares,
Pensemos en crisis migratorias, en debates sobre seguridad nacional. Claro. ¿Sobre quién recae la responsabilidad final de sostener los derechos cuando las presiones internas y las obligaciones internacionales chocan de frente con esa virulencia? Es la prueba de fuego de todo el sistema.